¿Cómo están, colegas? Muy buenas noches. Espero se encuentren muy bien. Es agradable estar acá nuevamente. Bueno, como ya lo mencionaban, este webinar es específicamente para charlar y hablar sobre lo que es la interacción suelo-estructura, ¿no? Bueno, de notar de que esta es una antesala, como ya lo mencionaban, para lo que es el curso que vamos a dar como Pyramid Academy, acerca de fundaciones en estructuras de acero, más que todo. En este curso, ¿qué vamos a ver? Aparte de la interacción suelo-estructura, que bueno, esto es una pequeña pizca de lo que se va a poder observar, también vamos a ver lo que es estudios que se deben realizar para realizar las fundaciones, algunas correlaciones que vamos a poder ver, después presiones en los suelos, todo especializado en lo que sea fundaciones, ¿no? Se va a ver losas de fundación, zapatas aisladas, zapatas combinadas, vigas de fundación, ¿no? Vigas de equilibrio, la diferencia entre una viga de equilibrio y una viga de arriostre, ¿no? O una viga de fundación, que son tres diferentes, aparte de los asentamientos, bulbos de presiones, un montón de cosas, adicionalmente con el uso de robot estructural, ¿no? Bueno, sin más dilación, empecemos con el webinar, ¿ok? Eh, para el tema de las preguntas, bueno, quisiera que sea un poco más, ¿cómo decirlo?, interactivo entre el público y mi persona, ¿no? Así que cualquier duda que ustedes tengan pueden ir haciéndolas en el chat que tenemos en Zoom. Entonces, de esa manera podemos estar en contacto también y no simplemente sea una clase magistral, ¿no? Bueno, vamos a empezar con la exposición. Bien, ok. Tenemos entonces lo que es la interacción sobre la estructura. Pero antes de hablar de la interacción sobre la estructura, pues necesitamos hacer una introducción, ¿no? De más que todo las fundaciones. En este caso, como es un curso específico de fundaciones superficiales, vamos a hacer hincapié en esto. Bueno, ¿qué son las fundaciones superficiales? Son aquellas que van a transmitir las cargas de la estructura directamente hacia el suelo, es decir, van a descargar todo el peso o todas las acciones de la estructura directamente al suelo. Pero, ¿cuál es la particularidad de este tipo de elementos estructurales? De que la profundidad no es muy amplia. En este caso son 3 metros a lo sumo, ¿no? A partir de los 3 metros, pues ya se podría considerar una fundación, ¿cómo decirlo? Profunda, ¿no? Ya necesitaríamos pilotaje y demás, o micropilotes en algún caso. Corsa. Bueno, entonces, de esa forma, y ya sería un poco antieconómico hacer una fundación con una profundidad mayor a los 3 metros, ¿no? Mucho más si es una zapata aislada. Bien, en este caso tenemos algunos tipos de fundaciones superficiales que podemos encontrar, ¿no? En el medio. Las más básicas y las más conocidas y más estudiadas en la universidad son las zapatas aisladas. No he conocido ninguna universidad en la que no enseñen este tipo de fundaciones, ¿no? ¿Qué van a hacer estas? Pues soportan solo una columnita y se usan cuando las cargas no son muy grandes. Son las más comunes. Siempre tratamos de que todas nuestras fundaciones sean aisladas, debido a que, bueno, yo ahorro gran material en estas, ¿no? Luego tenemos las zapatas corridas. Estas son de uso para los muros. Bueno, muros de corte, muros de mampostería igual pueden entrar acá, ¿no? Estas van a distribuir la carga a lo largo de un eje lineal, como podemos observar. Aquí se llaman las strip footing y las isolated footing, ¿no? Posteriormente tenemos las zapatas combinadas que, bueno, estas van a tener dos o más columnas cercanas, pero estas van a entrar en una sola línea. ¿No? Normalmente tenemos una sola línea, aquí puedo tener tres, cuatro. Y bueno, estas se usan más que todo, uno, para equilibrar las cargas justamente entre las zapatas. Si tengo zapatas aisladas, una, por ejemplo, muy grande y la otra de su ladito es bastante pequeñita, pues yo las podría unir para que la zapata grande se equilibre un poquito con la otra más pequeñita del otro lado, ¿no? Eh, Otra forma igual de uso sería cuando las zapatas son bastante grandes, una al lado de otra, y pues se solapan entre sí. Entonces, ¿para qué voy a usar zapatas aisladas solapadas si directamente las puedo unir? Y esto va a beneficiar justamente el equilibrio de las mismas,
¿no? Y la falta de espacio cuando tengo columnas muy cercanas, esto incluye lo que es el solapamiento, pues me va a permitir hacer estas zapatas combinadas, ¿no? Y finalmente, pues tengo las losas de cimentación o plateas de cimentación también llamadas, que se usan cuando ya cubro una gran área. Normalmente estas se usan cuando uno, el suelo es bastante débil y cuando ya supero un cierto porcentaje con zapatas aisladas, ¿no? Normalmente de manera práctica se lo toma en cuenta esto de que si las fundaciones son más del 50% del área en planta de la fundación, de la edificación en general, pues ya debería estar pensando en lo que es una platea o losa de cimentación, ¿no? Esto con el fin de que, bueno, tal vez pueda ahorrar material en algún caso, haciendo un poco más pequeños lo que son mis peraltes de las zapatas aisladas, ¿no? Bueno, en este caso, pues también debemos ver las presiones reales que pueden existir en el suelo. De manera conservadora, de manera práctica, nosotros manejamos una condición de presión uniforme, como lo podemos observar en esta gráfica, ¿no? Esto es lo más usual que hemos visto, pero esto no es cierto. En la realidad, vemos que dependiendo si el suelo es arenoso, arcilloso, voy a tener diferentes formas de presiones. El suelo arenoso va a tener una mayor presión en el centro, justamente circundante a la columna. Esto es debido a que la arena no tiene un soporte lateral, por tanto tiende a moverse, tiende a escurrirse por los laditos, por los bordes, por tanto esto hace de que tenga menor presión en los bordes. Sin embargo, la arcilla es lo contrario, esta sí tiene buen soporte lateral. Por tanto, los bordes se confinan un poco y hacen que su presión sea mucho mayor. Obviamente, realizar el diseño de esta manera y en una zapata es bastante complejo, ¿no? Si recordamos la materia o la asignatura de estructuras isostáticas o estáticamente determinadas, teníamos algunos efectos de este calibre, ¿no? Unas vigas podríamos ver de esta forma, ¿no? Era muy sencillo tomar en cuenta una viga cuando era con una carga rectangular. La puedo hacer en, ¿cuánto? 30 segundos, ¿no? El análisis de esta. Pero ¿qué pasa si a esta yo le pongo una pendiente? Esta se va a complicar, tal vez ya no me tome justamente unos 30 segundos, tal vez un minuto, 2 minutos. Pero ¿qué pasa si yo a esta le aumento un grado más? Es decir, ya no tengo esta que es de primer grado, esta carga, sino ya tengo una carga parabólica, es decir, aquí la carga es justamente el área que se encuentra debajo de la curva, digamos, de la carga, pero en este caso, pues, este es base por altura entre dos, y aquí ya tengo una parábola. Si bien la ecuación práctica es base por altura entre 3, ¿no? Lo que yo debería hacer en este caso, pues, si es diferente la carga, si es tal vez una circunferencia, ¿no? Tendría que usar lo que son las integrales. En ese caso, en ese entendido, pues no estamos muy acostumbrados a manejar curvas como ingenieros. Nos gusta lo práctico. Por esas razones que se decide de manera rápida uniformizar las presiones. Bien, hay algunas cosas que yo debo tomar en cuenta para el diseño de unas fundaciones superficiales, ¿no? En el caso de todas las fundaciones en general, pues necesito verificar las presiones del suelo, los asentamientos, el bulbo de presiones, ¿no? Todo ello. Eso es de manera general, pero de manera individual y particular para cada uno de los tipos de fundaciones, necesito justamente para las zapatas aisladas, combinadas y las losas de cimentación, debo tomar en cuenta ya el diseño estructural del cortante unidireccional, debo verificarlo. El cortante bidireccional o de punzonamiento y bueno, el diseño por flexión que todo el mundo ya lo conoce, que es relativamente con dos expresiones, obtengo el área del acero de refuerzo. En cambio, las zapatas corridas o zapatas continuas, también llamadas, pues técnicamente el punzonamiento se va a erradicar, ya no va a existir. Me voy a quedar con el cortante unidireccional y el diseño por flexión, porque técnicamente lo que voy a tener es una viga en voladizo invertida, ¿no? Técnicamente voy a ver mi zapata de esta forma. Bien,
Y bueno, esto se va a deformar de la siguiente manera, ¿no? Y bueno, voy a sufrir tracción en esta parte y también voy a sufrir corte, ¿no? Pero técnicamente esta parte es como un empotramiento y tendría algo así, bien, con la presión o la fuerza hacia arriba. Bueno, entonces yo ya no tengo el punzonamiento en lo que es este tipo de zapatas. Ahora, bueno, aquí también entra lo que son el deslizamiento, el vuelco y demás, ¿no? Que entraría en lo que es para todas las zapatas en conjunto o todas las fundaciones superficiales. Bueno, ahora sí, hay algo que tenemos que, antes de entrar a lo que es interacción suelo-estructura, debemos discutir lo que es la capacidad última de carga. Si bien nosotros en un estudio estamos muy acostumbrados en este sector, más que todo de Sudamérica, ¿no? Perú, Bolivia, no he visto que en Argentina, pero en muchas zonas de nuestros países, Perú, Bolivia y tal vez Ecuador, ¿no? Estamos muy mal acostumbrados a que en el resumen de del estudio de suelos, del estudio de mecánica de suelos, nos aparezca a una altura específica, a una profundidad específica, nos aparezca lo que es la capacidad admisible del suelo. ¿Cómo demonios yo obtengo esto? A ver, normalmente yo tengo lo siguiente, ¿no? Y siempre hacemos un SPT para todo esto. Primero tenemos profundidad, imaginémonos 1 metro, 2 metros, 3 metros. Luego tengo el N, 60. Bueno, puede ser 15 golpes, luego puedo tener unos 17 golpes y unos 20 golpes. Y directamente, sin nada más, me aparece este amiguito que normalmente está en kilogramos, centímetro cuadrado, que esto igual está denotado mal porque tendría que ser kilogramo fuerza. Y directamente nos aparece, pues este puede ser 1,7, este puede ser 1,3 y este 2. De la nada. ¿Por qué les digo de la nada? Enseguida lo vemos, ¿no? Pero estamos muy acostumbrados a esto y que bueno, tenemos la gráfica, profundidad, esfuerzo admisible y en este caso, pues aquí tenemos la profundidad Z, digamos, tengo a 1 metro, 2 metros y 3 metros, empiezo a tener puntitos, ¿no? De aquí para 1,7, 1,3 y esto sube a 2. Y he visto varios estudios de suelos que son así. Entonces, esto está erróneo. ¿Por qué? Porque la capacidad admisible del suelo no es una propiedad intrínseca del suelo, es decir, que no depende específicamente del suelo mismo o que ya va a venir con esa resistencia de por sí. No, existen muchos factores que entran para yo sacar la resistencia admisible del suelo. Bueno, en este caso pues hay diferentes fallas que va a tener el suelo, ¿no? Bueno, en este caso para las cimentaciones de poca profundidad, es decir, que la profundidad de fundación entre la base es pequeña esta relación, ¿no? La carga máxima puede ocurrir con un asentamiento de un 4% hasta un 10% de B, es decir, del ancho de la fundación. Esta condición puede producir o se va a producir con un corte con una falla de corte general del suelo. Bueno, pero puedo tener una falla local o puedo también tener una falla por punzonamiento dependiendo justamente de la densidad relativa que tenga el suelo, ¿no? Eh, la carga máxima puede ocurrir más o menos en asentamientos desde el 15 hasta el 25% del ancho de la cimentación B, ¿no? Siendo B el lado más cortito y L el lado más largo, ¿no? Vemos acá justamente la falla del suelo, una falla general, ¿no? En este caso, pues tengo un abombamiento del suelo circundante a mi fundación y esto se crea como una cuña. Bien, entonces la falla general técnicamente lo que hace es aplastar y desliza hacia los lados, pero tengo lo que es la falla local también, ¿no? La falla local es que solo desplaza un cierto porcentaje, ¿no? Un cierto porcentaje hacia los lados. Y luego tengo la falla por punzonamiento, esto cuando la fundación es bastante rígida
y bueno, pum, se entra. Esto es como una cuña que aparece, ¿no? El suelo como tal no va a fallar por aplastamiento, tampoco va a fallar por, ¿cómo decirlo? Por esfuerzos normales, por el sigma, sino va a fallar por cortante, ¿no? El hormigón va a fallar por esfuerzos normales, ¿no? Si hablo de flexión, pero el suelo falla por corte. Y es así que, bueno, existen las teorías de capacidad última de carga y una de ellas, el primero que se puso a investigar esto fue el profesor Terzaghi, ¿no? En el cual pues nos dio el siguiente esquema, donde tenemos diferentes zonas, diferentes puntos, ¿no? Primero empezamos con la zona triangular ABC, que es justamente esta cuña, ¿no? Que es debajo de la fundación para posteriormente obtener unas cortes radiales A de F y C de E, ¿no? Justamente estas pequeñas partecitas que yo puedo encontrar acá. Estas curvas justamente que se encuentran entre D y E y DF, acá en ese sector, pues son arcos de una espiral logarítmica. Bien. Y bueno, tengo después otras dos zonas triangulares que son pasivas de Rankine, son empujes pasivos de Rankine que se encuentran acá, justamente desde la superficie hasta donde yo choco con las zonas de espiral logarítmica. Bueno, en este caso, pues, Terzaghi propuso de que este ángulo en el cual se va a denotar esta porción de espiral era 45 menos el ángulo de fricción medios, pero el ángulo de fricción es el ángulo efectivo de fricción, es decir, solo lo que corresponde a la parte sólida de los suelos, ¿no? Porque entendemos que tenemos dos tipos de ángulo de fricción, siendo el ángulo de fricción total, es decir, que va a tener ya los vacíos y el suelo, o las partes sólidas, o el ángulo de fricción efectivo, que en este caso es justamente el que pertenece a la parte sólida, ¿no? Bueno, con esto, Terzaghi propuso la siguiente expresión, ¿no? Que en este caso depende de diferentes factores de capacidad de carga, que estos factores están en función a ese ángulo de fricción. Entendamos que el ángulo de fricción y la cohesión son particularidades del suelo que me van a dar datos de resistencia al corte. Bien, entonces, este NC, el NQ y el N gamma son justamente datos que yo puedo obtener con el ángulo de fricción del suelo. Bueno, esta fórmula propuesta por Terzaghi pues ha sido para una cimentación de franja, es decir, una cimentación continua o de largo infinito. Pero esta cimentación ha quedado, o esta expresión ha quedado, pues, por no decirlo obsoleta, pero incompleta, ¿no? Eh, Podemos admitir que sobre la base de los estudios de laboratorio y de campo de capacidad de carga, la naturaleza básica de la superficie del suelo sugerida por Terzaghi justamente parece ser correcta, ¿no? Pero lo que pasa es de que el ángulo de fricción, este ángulo que, bueno, no el ángulo de fricción, este ángulo mostrado acá, pues no es, está más cercano a 45 grados menos el ángulo medios que el ángulo de fricción. Bueno, un error. El ángulo que sacó antes Terzaghi era justamente este de acá, era el ángulo de fricción, ¿no? Y bueno, ya posteriormente, ya cuando llegó Meyerhoff, Bessig y demás, han cambiado que en vez del ángulo de fricción era 45 menos el ángulo de fricción medios. Bueno, entonces, con esa nueva modificación, pues se sacó los siguientes factores. Bien, el factor de carga, el factor de cohesión y el factor de, se podría decir, empotramiento, ¿no? Que este N gamma está justamente en la parte del empotramiento. Bueno, tengo la primera parte que es perteneciente a lo que es la cohesión, la segunda parte perteneciente a lo que es la carga, y bueno, tengo la perteneciente al lo que es el peso específico del suelo y en base a una dimensión como tal. Entonces ya vemos por dónde van los hilos de que yo para sacar como tal, una capacidad admisible del suelo, no puedo directamente irme con un número de golpes y listo.
¿no? Necesito realizar primero algunos estudios. ¿Cómo obtengo la cohesión y el ángulo de fricción? Pues por corte directo, tengo que hacer tal vez un triaxial, ¿no? Entonces debo hacer otros estudios. Aparte, necesito sacar el peso específico o la densidad del suelo, ¿no? Bueno, hay algunas correlaciones para sacar eso, pero tengo que necesitar o necesito ese valor. Aparte, necesito sí o sí la dimensión de la fundación. Entonces, si yo encontraba, como la tablita que les mostraba o que se los realizaba hace un momento, profundidad, número de golpes y sigma admisible, pues en ningún momento yo tengo la dimensión de la zapata, en ningún momento yo he visto el ángulo de fricción, ni tampoco he visto la cohesión. ¿Ok? Entonces, si yo veo algo así, puedo ya decir que está mal el estudio, ¿verdad? Y que han usado o han abusado en realidad de las correlaciones que nos puede dar tal vez Bowles, Brajadas o cualquier otro libro de mecánica de suelos. Bueno, no es hasta el año 1963 que, bueno, entra Meyerhoff y nos dice, ok, la fórmula que ha dado Terzaghi está perfecta, sí, pero le falta considerar algunas cosas. Le falta considerar la inclinación, la posición, algunas otras cosas. Entonces lo que hace es agrandar la expresión original. Y bueno, esta expresión original pues ya me sirve justamente para denotar todo lo que es la capacidad última, ¿no? Es un poco más precisa, ya tiene muchas más condiciones. La inclinación de la carga, ¿no? ¿Qué más puede tener? Tiene muchas otras condiciones más. Por eso existen estos factores de acá, ¿no? Factores de forma, incluso, inclinación, de profundidad. Entonces, todo ello se encuentra justamente en los libros de mecánica de suelos. Bueno, ¿qué va a ser justamente el sigma admisible que nosotros consideramos normalmente? El sigma admisible, pues, no es nada más ni nada menos que esta capacidad última de carga, pero dividida entre un factor de seguridad, ¿no? Este factor de seguridad, pues, en muchos casos, algunas normativas, como ha visto la E020 de Perú, sí tienen, nos dan un factor de seguridad que debemos usar, puede ser 3, 2.5, pero en rigor esto nace del factor miedo y las agallas que pueda llegar a tener el ingeniero geotecnista, ¿no? Debido a que tal vez tiene mucha incertidumbre, entonces va a poner un factor de seguridad mucho más alto, pero tal vez se ha hecho todos los ensayos correspondientes y no se ha usado correlaciones, entonces pues este factor va a ser más bajito, ¿no? Puede ser 3, 2, depende, ¿ok? Entonces ese es el gamma admisible que, o el sigma admisible, perdón, que va a ser muy diferente para cada tipo de zapata. Si tengo zapata de 1 metro por 1 metro, pues tiene su gamma admisible o sigma admisible. Si tengo una zapata de 2 por 1,5, pues tiene su propio sigma admisible y así. No es lo mismo que directamente me den un número de golpes y listo. No, es muy diferente. ¿Ok? Bueno, aparte de eso, podemos entrar a lo que es el sigma neto, ¿no? ¿Qué demonios es el sigma neto? Nosotros vamos a tener el sigma admisible, que este sigma admisible es justamente considerando el peso del suelo, considerando muchas otras cosas, ¿no? Pero el sigma neto es un artificio, por así decirlo, que nosotros usamos para solamente usar las reacciones o las fuerzas provenientes de la superestructura, pero dadas por un programa de análisis estructural. Bueno, ¿qué es? Lo que voy a hacer es justamente restarle una sobrecarga de uso que yo tengo en planta baja. Por ejemplo, tal vez pueda tener un estacionamiento, un mercado, comercios, ¿no? Entonces, la carga que va a llegar justamente a la planta baja, pues va a ser alta. Y eso no lo estoy contabilizando en lo que es el análisis estructural de mi edificación. No lo estoy contabilizando. Entonces acá en el sigma neto sí se lo contabiliza. Luego, el peso del suelo en mi análisis estructural, ya sea en robots, a 2000, CPCAT, no lo estoy considerando tampoco. Ni el peso de la zapata tampoco lo estoy considerando. Porque ¿qué hago? Yo agarro, pongo mi columna como un palito y pongo su apoyito.
que esto es un nudo que no tiene dimensiones. Y directamente acá tengo las reacciones, ¿no? Tengo las reacciones. Y listo. Entonces, la zapata también tiene peso. Todo lo que está aquí arriba tiene peso, ¿verdad? Y aquí pues también voy a tener una sobrecarga propuesta o dada por, bueno, el tipo de uso que yo le vaya a dar. Entonces, todo esto no lo estoy contabilizando y lo que voy a hacer para contabilizarlo es descontarle al sigma admisible, ¿no? Y solamente trabajar con las cargas o con las reacciones provenientes de mi análisis estructural. Bien, ese es el sigma neto. Bueno, y bueno, ahora sí podemos entrar justamente a las presiones de los suelos, que esto es como el método rígido, por así decirlo. Antes de entrar a la interacción suelo-estructura, pues tenemos el método rígido, que esto ya lo hemos visto varias veces y que técnicamente es que la estructura pues termina siendo con una presión uniforme. Pero ¿qué pasa si tengo momentos? Pues esta presión pues se va a mover un poquito, se va a rotar, terminando en una presión tal vez trapezoidal o llegando a ser triangular si es que en algún caso de los momentos son muy grandes, ¿no? ¿Cómo puedo obtener un dimensionamiento rápido, digamos, si es que yo tuviera una presión uniforme? Pues agarro y uso la expresión de esfuerzos normales, ¿no? Carga o fuerza sobre área. Listo. En base a esto. Este P es el P de servicio, que si tengo cargas gravitacionales, solo sería la carga muerta más la carga viva. Dividido entre el área. Y aquí existe ¿cómo decirlo? Sentimientos encontrados se podría llamar entre los diseñadores. Porque muchas personas lo que hacen es, cuando ya tengo sismo, ya tengo viento, lo que hacen es incrementarle el sigma neto un 33%. Pero como vamos a ver en el curso, justamente, esto no es tan cierto. Vamos a ver que en la C7 nos dice, señor, ¿de dónde está sacando el 1,33? No está correcto. Y se ve otros métodos justamente para yo poder combinar las fuerzas de sismo y fuerzas de viento. Para la gravitacional no hay problema, pero ya viene el problema cuando tengo otro tipo de cargas, ¿no? Cuando tengo cargas excéntricas, es decir, con momentos, ya entran las leyes de Navier, que en las cuales tengo que justamente adicionar los momentos, momentos de inercia incluso, y las distancias al centro de gravedad, ¿no? Esto como esfuerzos combinados que hemos visto en la asignatura de resistencia de materiales o mecánica de materiales, también llamada, ¿no? En muchos casos, de manera rápida para dimensionar, lo que se hace es solo tomar la carga concéntrica sin momentos, se dimensiona y se amplifica un 15% y recién se pasa a verificar las presiones, ¿no? Como puedo ver acá, todas las presiones deben ser menores al sigma neto y la que tiene menos debe ser mayor a cero. Esto con el fin de que yo no tenga levantamientos de la zapata, ¿no? Si esto llega a ser mayor o menor a cero, ¿no? ¿Qué pasa? Que justamente mi zapata está en tracción o mi suelo está en tracción, pero eso físicamente es imposible, el suelo no se tracciona, ¿no? Mi zapata se ha levantado, eso es lo que significa. Bien, ahora sí, vimos que justamente la hipótesis que manejamos es que el suelo es uniforme, es decir, que se mueve como un plató totalmente rígido, como si fuera este elemento, hace esto, ¿no? Ahí. Pero no es tan así en la realidad. El suelo no es un elemento rígido, no es roca, se deforma, ¿no? Y debemos admitir lo que es la interacción suelo-estructura, pero aparte debo incluir un factorcito más que es de la cimentación. Bien, entonces el nombre completo no es interacción suelo-estructura, sino interacción suelo-cimentación y estructura, porque estos tres elementos van a cambiar todo el comportamiento general de la edificación. Bueno, ¿qué pasa? La estructura me va a enviar reacciones a la cimentación. Esta cimentación pues va a dispersar esas cargas hacia el suelo, pero la cimentación también es un elemento flexible. Al fin y al cabo, aunque sea robustito, pero es flexible, se puede deformar.
Y aparte de que este elemento se deforma, el suelo al mismo tiempo se puede deformar, ¿no? Entonces, por eso se llama una interacción suelo, cimentación, estructura, porque no es rígido, nada es rígido, a menos que tenga un bloque de una altura de, no sé, unos 80 centímetros, por un dado de 80 centímetros de alto por 80 por 80, digamos, un cubito. Ahí sí puedo mantenerlo como si fuera rígido porque sus deformaciones van a ser ínfimas, casi innotorias, ¿no? En este caso, no vamos a manejar ese tipo de cimentaciones, sino vamos a manejar cimentaciones un poco más flexibles, ¿verdad? Y es ahí donde entra el modelo de Winkler de 1867, que es más conocido como el módulo de balasto, el famosísimo módulo de balasto, o módulo de reacción del terreno, o módulo de subrasante, tiene muchos nombres, ¿ok? En el cual se puede ver lo siguiente. Antes nosotros manejábamos con fuerzas y demás. Fuerza es igual a un factor K multiplicado por un desplazamiento. Esa es la ley de Hooke, ¿no? La que nosotros manejamos en un rango lineal. Pero, bueno, yo voy a tener una superficie en este caso que va a estar eh, creándome una presión. Voy a tener un prisma de presiones acá, ¿no? Provocado justamente por esta carga puntual transmitida de la columna hacia el elemento de fundación. Esto de acá, pues, va a generar una deformación en mi suelo. Por tanto, aquí podríamos decir que ya no es fuerza, sino esto es un esfuerzo, ¿no? El esfuerzo es igual a un factor K por un desplazamiento. Este factor K justamente es análogo a lo que es el factor K en fuerzas. Y aquí tenemos que K es igual al esfuerzo dividido entre el desplazamiento. Bueno, ese es el módulo de balasto como tal. Bien, ese es el módulo de balasto. Ahora, ¿qué pasa? Este módulo de balasto, pues, se puede obtener de diferentes maneras, ¿no? Siempre debemos irnos a lo que son los ensayos. En este caso, el ensayo más común es el ensayo de plato de carga, en el cual se pone un plato justamente de 30 por 30 o de un pie por un pie. Y este se le somete a una fuerza, lo cual va a transmitir justamente como esfuerzo hacia el suelo. Lo que se hace es medir con qué fuerza cuánto ha llegado la fuerza y cuánto se ha desplazado el suelo. Bien, en este caso, pues con esto ya saco justamente el Q y saco el desplazamiento. Bueno, ahora, hay diferentes cosas que yo debo considerar en este aspecto. Estoy tomando la deformación solo para un plato o un cuadrado de 30 centímetros. Bien, esto no es lo mismo para una zapata de 1 metro, para una zapata de 2 metros, sino va a ser diferente. Esto debo extrapolarlo. Y bueno, Terzaghi justamente para losas cuadradas o zapatas cuadradas, pues nos da dos opciones diferentes, ¿no? Para terrenos cohesivos, arcillosos y limosos, ¿no? Y para terrenos granulares, arenas y gravas. Nos da diferentes formas. El K30 es justamente el que yo voy a obtener por ese plato de carga, ¿no? El K obtenido por ese plato de carga. Aparte de ello, obviamente no voy a tener zapatas o fundaciones cuadradas solamente, voy a tener losas rectangulares. Entonces, lo primero que yo debo hacer es obtener el K cuadrado para luego pasarlo a lo que es eh, un rectangular, ¿no? Bueno, este sería el método más correcto, por así decirlo, ¿no? El más alcanzado, más rápidamente alcanzado. Pero bueno, hay algunos ingenieros, como en el caso de Morrison, lo que hizo es justamente lo siguiente. Hizo un estudio en el cual directamente nos dio esto, ¿no? Y esto lo hace para SAFE justamente, que es en base a los esfuerzos admisibles y, bueno, saca el coeficiente de Winkler
o módulo de balasto. Y bueno, nos dice datos para SAFE y esto está tomado justamente de la tesis de maestría de interacción sobre estructura en el semiespacio de Winkler. Bueno, esto ha sido un estudio justamente hecho para la Universidad Politécnica de Cataluña. Y bueno, esto está justamente en base al esfuerzo admisible. Pero, ¿cuál es el problema? El esfuerzo admisible al mismo tiempo que el módulo de balasto no son propiedades intrínsecas del suelo. El suelo no siempre va a tener un esfuerzo admisible en un estrato. Ya vimos que depende de varios factores. Eh, ángulo de fricción, cohesión, ¿qué más? Peso específico y las dimensiones de la zapata, ¿no? O de la fundación. Dependo de eso. Así que yo podría dudar de estas tablas, ¿no? Tal vez de manera rápida sí las puedo usar, pero yo dudaría si quiero hacer un estudio más profundo. Bueno, el otro caso es la fórmula que nos da Bowles. Esta me parece un poco más adecuada, ¿no? Bowles lo que hace es justamente que esta capacidad, o nos da esta expresión bastante simple, que dice 40 veces por un factor de seguridad por el sigma admisible. Perfecto. Pero este sigma admisible, según recomendación del mismo Bowles, ¿qué quiere hacer? Nos dice que yo debo obtenerlo justamente de esta manera, ¿no? De esta manera, ya sea por Meyerhof, Bessick, Terzaghi, por cualquier método de capacidad última de carga, pero yo debo conseguirlo de esa forma. Bien, entonces eso es lo que yo debo hacer y me parece más adecuado, ¿no? Porque ya tengo no una tabla, sino así ya puedo usar otros factores que usaba anteriormente, ¿no? Como les decía, el, la resistencia al corte y también la densidad del suelo. Y bueno, tengo otras diferentes fórmulas también usadas, ¿no? Que están en base a diferentes autores, ¿verdad? Que bueno, esto está en Script, así que vamos a tener que comernos un poco de publicidad, ¿bien? Pero bueno, técnicamente son un montón de fórmulas que lo que hacen es justamente darnos un módulo de balasto aproximado. Bueno, en este caso vemos acá que tengo un K30, que el cual puedo usar justamente de... Pero estos son coeficientes aproximados, no son dados para el análisis justamente, son para que yo compruebe si mi estudio está correcto o no. Son rangos, pero no así son datos que yo puedo usar. Por ejemplo, para una arena seca húmeda, tengo un cambiazo brutal entre 9.6 y 32. ¿Cuál tomo? ¿El promedio? ¿Tomo 10? ¿Tomo 30? No sé. En este caso de 0.64 a 1.92, bueno, la dispersión no es muy grande. Puedo hacerlo. Puedo sacar un promedio tal vez. Pero ya en este otro ya lo pensaría, ¿no? Entonces son rangos en los cuales debería estar mi módulo de balasto. Bueno, aquí ya no lo puedo ver. Anteriormente sí se lo podía hacer. Pero bueno. Hay otras fórmulas, como ejemplo del caso de Basic, que nos dice que el módulo de balasto está en función, ahora sí, ¿cómo decirlo? Del módulo de elasticidad del suelo, la base de la zapata y el coeficiente de Poisson del mismo, del suelo, ¿no? Es importante denotarlo que este método tiene sus limitaciones y es más adecuado para suelos granulares o con cierto porcentaje de cohesión, pero es más enfocado a granulares. Según Maini y Kulhawi, se puede más o menos sacar el módulo de elasticidad mediante la siguiente correlación, ¿no? Donde pues necesita el número de golpes, el N60, el número estandarizado del 60% de la energía para el SPT, donde, bueno, tengo un coeficiente alfa que es justamente, va a depender del tipo de suelo que yo tenga, si es arena, eh, una arena limpia, ¿no? Voy a depender de él. Y bueno, el coeficiente de Poisson, que es un poco complejo de obtenerlo, necesito una curva de esfuerzo de formación del suelo, pero de manera práctica, pues puedo irme a una tablita. Y aquí puedo encontrar otros datos referenciales, como su nombre dice, son referenciales, ¿no? Y con esos datos referenciales puedo verificar, ¿no? Aquí tengo el volumen, bueno, el peso en volumen o densidades, ¿no? Mínimos y máximos, ángulos de fricciones,
después cohesión, ¿no? Pero estos son ángulos, son datos aproximados, ¿no? El coeficiente de Poisson y ya encuentro lo que son rocas. Esto va a depender de mi clasificación de suelos para para escoger de mejor manera. Bueno. Bueno, la guía boliviana de diseño sísmico del año 2018 del ingeniero Grandí justamente nos da algunas otras formas de obtener el coeficiente de balasto, pero esto ya está enfocado al tema sísmico, ¿no? Y nos dice que es para un sigma admisible de menor a 3 kilogramos centímetro cuadrado. Aquí ya entramos un poquito a lo que quería llegar, ¿no? Pues vemos que las fórmulas nos da para la reacción vertical, horizontales, rotaciones, ¿no? Y en todas ellas tengo un factor R. Este factor R es justamente el radio de una zapata circular o el radio equivalente de una zapata rectangular. Lo que hago es justamente agarrar una zapata rectangular, la igualo al área de una zapata circular y de ahí saco ese R. Es un R equivalente, un radio equivalente. Bueno, y de ahí se saca. Aquí ya lo podemos ver justamente, ¿no? Entonces, pues ya puedo llegar a tres diferentes formas, pero estos son rigideces. Se puede denotar como rigidez, técnicamente. Y bueno, el módulo de balasto horizontal, que no es muy conocido y no hay mucho estudio sobre él, coeficiente horizontal directamente, como coeficiente de balasto horizontal, de alguna manera se puede sacar o correlacionar con el balasto vertical, que sería pues dividirlo entre unos 5. Bueno, en algunos casos lo puedes tomar como 0,8 del coeficiente de balasto vertical, pero bueno, lo puedo obtener de esa manera. Bien, esto necesita ser de más estudiado todavía porque, bueno, el suelo es un mundo en sí. Nosotros como estructuristas, si bien no tenemos que dominar a cabalidad todo lo que es el suelo, pero sí debemos tener algunos criterios básicos y conocimientos básicos para que no hagamos barbaridades, ¿no? Ahora sí, el coeficiente de balasto como tal solamente se va a usar en estructuras con cargas estáticas, ¿no? Existe una mala práctica, y yo también he pecado de ello en su momento, de que hemos usado el coeficiente de balasto para todo, absolutamente para todo. Tengo sismo, coeficiente de balasto. Tengo viento, coeficiente de balasto, ¿no? Pero esto no es lo más adecuado. Bien, si yo tengo ya o hablo de sismo, ya entro a cargas dinámicas. Entonces el problema se me complica. Ya no es algo tan sencillo como agarrar una deformación y listo. ¿No? No es así. Entonces, cuando ya entra una interacción dinámica suelo, cimentación, estructura, pues el comportamiento de mis cargas va a ser justamente a corto plazo. Voy a tener, aparte de rigideces como sería el coeficiente balasto como tal, tengo el amortiguamiento. Este amortiguamiento ya es otra parte que yo debo considerarla y no es tan sencilla de obtener. Las cargas, las amplitudes van a ser variables en el tiempo y a veces están fuera de fase con las amplitudes de deformaciones, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que el suelo, antes de que choca la estructura, tiene una deformación y el suelo debajo de la estructura tiene otra deformación. Entonces, no entran, no están compatibilizadas. Y bueno, cuando combinemos la rigidez dinámica con el amortiguamiento, se va a crear algo llamado una función de impedancia, que esto puede llegar a ser una pesadilla, como también puede resultar ser bastante sencillo, ¿no? Em, ¿De dónde ha nacido específicamente la interacción dinámica suelo, cimentación, estructura? Pues nació justamente, ahora estamos en la 1135, nació justamente de esto, ¿no? Nació de la industria. ¿A qué me refiero? Ha sido una necesidad justamente para estructuras industriales el crear nuevos métodos para que justamente las estructuras que soportan equipos vibratorios
no se vean afectadas o que el mismo equipo no se vea no se vea afectado por la vibración excesiva y que tenga un mal funcionamiento. Entonces, la interacción dinámica suelo-estructura-cimentación ha sido basada justamente para absorber los problemas de maquinaria vibrante, ¿no? Entonces, ¿por qué yo debería tomar en cuenta la interacción suelo-estructura, más que todo la dinámica? Obsérvese que en la primera imagen tengo un problema con base rígida. Bueno, normalmente cuando hago una edificación sismoresistente, pues base rígida y listo. Lo que pasa es que mis deformaciones son pequeñas, ¿no? La base es rígida, es decir, empotrado, las deformaciones son bastante pequeñas, bueno, bastante entre comillas, pero el cortante basal es alto, es decir, que voy a tener problemas en resistencia más que todo. Pero ¿qué pasa con la base flexible si tengo muros de corte? ¿No? Va a pasar lo siguiente, como el muro es flexible, pues va a crear deformaciones mucho más grandes. Evidentemente se puede observar en la gráfica. Bien, ahora, si bien me va a disminuir el cortante basal, pero me va a amplificar el desplazamiento, ¿no? En muchos casos se podría decir que sí me va a disminuir el cortante basal, me va a disminuir las fuerzas, pero esto no es tan cierto que digamos, ¿ok? Como mi estructura se flexibiliza, pues mis periodos se van a amplificar. Pero esto no siempre significa que voy a tener fuerzas más pequeñas. Si yo agarro justamente la pseudoaceleración, tengo el periodo y aquí hago justo mi espectro de diseño, ¿no? Tal vez justo el periodo con una base rígida me llegaba por acá. Bien, justo mi periodo 1 llega ahí, ¿no? Imaginemos que es ahí. Pero cuando ya tomo el problema con base flexible, como yo voy a tener un periodo más grande, pues voy a caer aquí. Mi fuerza se va a incrementar. Entonces, no siempre mi base, que tenga una base flexible, significa que voy a tener menor fuerza. En la mayoría de los casos sí, pero no siempre. ¿Ok? Si caigo, digamos, con una base rígida en la meseta, pues puede que se reduzca o puede que permanezca en la meseta. Pero si caigo justamente en esta rama de subida, pues ahí sí va a amplificarse las fuerzas. Bueno, ahí tenemos una pregunta. Buenas noches. ¿Para fundaciones de maquinarias con vibración no se puede usar el coeficiente de balasto? No, no se puede usar el coeficiente de balasto por algunas condiciones que vamos a ver enseguida. Bueno. Ahora sí, ¿qué agentes van a participar en la interacción sobre la estructura, justamente? Pues ya sabemos que son tres los participantes. Es la estructura misma, la fundación y el terreno. Bien, son los tres agentes. Ahora, ¿qué más va a entrar? La inercia. La estructura me va a generar la inercia, justamente, ¿no? Voy a tener desplazamientos en la base y como también voy a tener rotaciones. Bueno, me crea momentos y cortantes basales. Eso quiere decir, ¿no? Ahora hay un problemita, un detallito ínfimo, que es bastante útil de entender. Yo voy a tener una onda o un desplazamiento justamente en campo libre, ¿no? Esto es justamente, tal vez el sismo está por acá, el hipocentro y el epicentro están por acá, y bueno, esto va a tener ondas y va a viajar hasta cierto punto, ¿no? Y va a llegar a chocar a mi edificación. Entonces, ese desplazamiento en campo libre es muy diferente al campo cercano, ¿no? Este desplazamiento se va a sumar, se va a adicionar del campo libre al desplazamiento del campo cercano, que es justamente en la edificación, porque la misma edificación pues también se va a empezar a mover, ¿no? El suelo afuera de la edificación se mueve y adentro de la edificación también se mueve, cosa que estos dos van a sumarse. Bien, ok. Ahora, esta sumatoria, pues lo que va a hacer este desplazamiento interno de la estructura, ¿no? Me va a generar algo,
de amortiguamiento, ¿no? Las zapatas mismas van a ser una fuente de amortiguamiento natural del sistema. Bueno, me van a generar ondas P y ondas S justamente, que estas pues van a, ¿cómo decirlo? Absorber la energía, ¿no? Aquí podemos ver una curva histerética justamente de esfuerzo cortante con deformación y pues vemos que aquí dentro de del área o dentro de la curva, pues el área es justamente la energía que puedo yo dispersar o absorber, ¿no? Bien. Entre esto, en la interacción solo-estructura también, o dinámica, voy a tener la interacción inercial y la cinemática. La inercial es toda la interacción dada por justamente la vibración misma de la estructura, ¿no? Y de la cimentación también. Esto va a originar traslaciones del sistema, un desplazamiento de la fundación y una rotación de la fundación. Esto va a afectar directamente la flexibilidad del sistema y la forma modal, es decir, se va a hacer más flexible mi estructura, me va a dar más periodo y bueno, los factores la masa participativa pues va a cambiar un poco. Y aparte, esta interacción inercial me va a generar amortiguamiento proveniente de la cimentación. En el caso de la interacción cinemática, bueno, voy a tener una incoherencia de los movimientos del terreno. Esto pasa cuando existe una extensión muy grande en planta, ¿no? Esto se llama incoherencia de movimiento del terreno debido a que el desplazamiento en un cierto sector no va a ser el mismo que el desplazamiento en otro, ni otro más lejano. ¿Ok? Nosotros entendíamos hasta hace un tiempo de que, bueno, voy a tener un desplazamiento único y listo. Pero se puede ver, se puede observar que el espectro cambia dependiendo a los diferentes desplazamientos que voy a tener en el terreno. ¿No? Va a cambiar. Y pasa lo mismo con los fosos, se podría decir fosos para sótano, ¿no? Hasta se podía entender de que teníamos una practicidad de decir, ok, todo lo que está bajo la rasante del terreno natural, pues, o todo lo que está debajo de la rasante se mueve con el terreno. Bien, entonces no voy a tener nada de desplazamiento y se puede considerar empotrado. No, se ha demostrado en algunos estudios también y en algunos casos reales, se ha demostrado de que los elementos debajo de la rasante han sufrido daño después de un sismo. Entonces, yo voy a tener diferentes desplazamientos en el sótano como también en el campo libre. Bueno, entonces, esta interacción cinemática es de importancia para estructuras de periodos bajos más que todo, es decir, estructuras bajitas, ¿no? Con grandes extensiones en planta. En muchos casos aquí pueden entrar las naves industriales, ¿no? Y bueno, en los edificios con sótano vemos justamente cómo varían los espectros en base a los desplazamientos. ¿Qué propiedades dinámicas yo debo conocer de los suelos? Necesito conocer en rigor el coeficiente de Poisson del suelo, ¿no? Necesito el módulo dinámico de corte, que bueno, va a ser la pendiente de la curva tensión deformación, justamente acá, ¿no? Sin embargo, el comportamiento del suelo va a ser más equivalente a un comportamiento elastoplástico. Bueno, no es tan elástico, sino ya se transforma en un elastoplástico. El amortiguamiento por radiación, este es muy importante. ¿Qué es esto? Es la disipación de energía eh, otorgada por la cimentación, por este movimiento que les mostraba acá, ¿no? Por estas ondas, esto es lo que hace el amortiguamiento por radiación. Como choca justamente con las paredes de mi excavación, pues eso hace un empuje de ondas, va soltando ondas, lo cual dispersa el movimiento, ¿no? Y luego tengo el amortiguamiento del material, que es referido justamente al comportamiento histerético de, bueno, en este caso el hormigón armado, ¿no? Y también al suelo. Que bueno, es el área encerrada bajo la curva de un ciclo de histéresis. Como puedo observar acá, se puede obtener de la siguiente relación.
¿no? Donde tengo el delta el delta W, que es el área dentro del ciclo de histéresis, y el W, que es la energía de deformación. Bueno, ahora, hay diferentes métodos para obtener, justamente para tomar en cuenta la interacción suelo-estructura-cimentación. Uno de ellos es el método propuesto por el FEMA, por las provisiones del NERF, y el método del AC7, del AC41, perdón. En este caso, y también tenemos el otro que es el método de la infraestructura, que es un poco más versátil, ¿no? ¿Qué es lo que hace el método del FEMA y del ACE? Lo que hace es reducir el espectro de, mm, de diseño, lo reduce o lo modifica. Bien, ahora hay un detalle justamente con esto. No es aplicable a todas las estructuras, es aplicable a un cierto tipo de estructuras, no a todos. Y es por esa razón que los ingenieros prefieren usar el método de la infraestructura, el cual, bueno, tengo el desplazamiento en el campo libre, este se va a llegar al del campo cercano y me va a generar todo lo que ya hemos hablado. Amortiguamiento por radiación, me va a generar rigideces y demás. ¿Ok? Entonces, de esta forma, yo voy a tener CAS, o sea, rigidez. Eso se podría asumir más o menos como un coeficiente de balasto, pero a su vez voy a generarme amortiguamientos. Bien, y es justo ahí donde se crea lo que es una función de impedancia. La función de impedancia es la unión, por así decirlo, de la rigidez con el amortiguamiento. Todo esto en una ecuación. Existen diferentes métodos, pero es bastante complejo de analizar, ¿no? El método de la integral transformada, dada por el profesor Causel, por Beletzos, por Luco, ¿no? Después tenemos el método de los elementos de contorno, por Domínguez y Rosets. El elemento finito dinámico, nuevamente por Causel, y los métodos simplificados, que estos más que todo son usados en equipos vibratorios, ¿no? Vamos a poder ver justamente en el libro de Suresh Arya varios de estos métodos, el método de Novak, que es bastante usado, y también pues en el libro de Bowles, ¿no? En el libro de Bowles, que es prácticamente como tenemos Biblias para todos los tipos de asignaturas en la facultad, tenemos la Biblia del hormigón armado, que podría ser el libro de McCormack o el Nilsson, la Biblia de acero, que nuevamente puede ser McCormack o el William Segi, de dinámica estructural, el famosísimo Chopra, y en este caso la Biblia de suelos, que es justamente el libro de Bowles, ¿no? Y justamente tiene un capítulo específico, que es el capítulo 20, para el diseño de fundaciones y controlar la vibración, ¿no? Y justo nos habla de toda la dinámica estructural que podemos analizar. Vibraciones forzadas, ¿no? Amortiguadas, subamortiguadas, críticamente amortiguadas, pero esto ya enfocado al tema de suelo. Aquí podemos ver justamente la gráfica de constante de amplificación, ¿no? Y bueno, ahora, un detalle, está en inglés, al igual que el libro de Suresh está en inglés. Así que ese es el detallito que debemos tomar en cuenta cuando queremos hablar de interacción suelo-estructura. La mayoría de información va a estar en inglés. Bueno, ahora sí. ¿Dónde yo puedo encontrar bastante información? Pues en el NERF, en el Soil Structure Interaction for Building Structures. Ahí puedo encontrar bastante información. Y pues hablemos un poco de las funciones de impedancia, ¿no? El problema más sencillo, pues, es cuando yo tengo dos dimensiones. ¿Cuál? Pues voy a tener tres resortes. Sencillo, ¿no? Una traslación horizontal, una traslación vertical y una rotación. Cuando ya hablo de tres dimensiones, pues ya voy a tener seis resortes, tres desplazamientos y tres rotaciones, ¿no? Hay mucha información y todo esto, estos son como manuales, por así decirlo, ¿no?
de Suresh Arias, como un manual general para todo lo que es equipos vibratorios, pero todo está condensado y bien, no está explicado como tal, pero sí está, las expresiones están condensadas en la ACI 351.3. Bien, esta ACI es justamente nos da, son parámetros para fundaciones de equipos vibratorios. Bien, ahora, ¿qué es una función de impedancia? Pues se puede decir que son como resortes con valores complejos. Es una función compleja, con números complejos. La parte real va a ser la rigidez dinámica, que refleja justamente la rigidez y la inercia del suelo. Y la parte imaginaria representa el amortiguamiento, que es producto de la frecuencia natural, ¿no? Y el coeficiente de amortiguamiento, que va a reflejar la radiación y el amortiguamiento del material. Bien, técnicamente se puede transmitir de la siguiente forma. A ver, creo que la tenía por acá. Creo que la eliminé. Pero técnicamente llegaba a ser algo así. S es igual a K más I W, ¿no? Y W. Entonces, esa sería la función de impedancia, donde sabemos que el W depende del periodo. Bien, depende del periodo. Entonces, para cada modo de vibración, pues, voy a tener diferentes funciones, ¿no? Para cada excitación armónica, la impedancia dinámica es definida por la razón entre la fuerza o momento, R, y el desplazamiento del equilibrio resultante o la rotación. Técnicamente sería como un coeficiente balasto con esteroides, ¿no? Donde tengo SX, SY y SZ, que son las funciones de impedancia al desplazamiento. Y el SRX al SRY y el ST, que son justamente las de rotación, tanto en alrededor de X, Y y la alrededor de Z, que es la de torsión, por así decirlo, ¿no? El obtener estas funciones de impedancia, pues es un trabajito bastante moroso, que si bien se puede hacer justamente en una hoja de cálculo, pero hacer la hoja de cálculo, pues, ahí está el problema. ¿Por qué? Porque existen diferentes métodos, ¿no? Podríamos usar el método de Peisy-Causel, en el cual podemos obtener justamente los Ks, los diferentes Ks para la rigidez dinámica, que bueno, vemos que son expresiones un poco largas, ¿no? Luego hay el método de gacetas, que de igual forma, en el cual necesito sí o sí el módulo de corte reducido para efectos de grandes deformaciones, ¿no? Necesito eso, necesito las dimensiones de la fundación y necesito también lo que es el coeficiente o sí, el coeficiente de Poisson, ¿no? Después puedo ver justamente los factores de corrección, que para país y caos existe para la traslación, ¿no? Y vemos un coeficiente de empotramiento también, ¿verdad? También puedo ver los modificadores de rigidez superficial, bueno, y el amortiguamiento por radiación, esto es para país y caos, y vemos que son fórmulas o son ecuaciones bastante grandes. Bien, esto sería por el método que existe en el NERF y existe en la AC7 también, ¿no? Pero hay otros métodos simplificados, como el que les mencionaba de Novak, que podemos encontrarlos justamente en los diferentes libros, ¿no? Por ejemplo, el método analógico dado por Richards, hay varios, ¿no? Que podemos encontrarlo justamente en los diferentes libros, ¿verdad? E incluso podemos encontrarlo en la ACI 351.3. Bien, bueno, en conclusión, ¿qué podemos sacar de todo esto? Que la consideración de la interacción suelo-estructura para diseñar cimentaciones conduce a determinar deflexiones, momentos flectores, es decir, fuerzas internas en un medio elástico, ¿no? Ya no uso empotramientos, es decir, transformar de empotramiento, transformarme a usar resortes. Eso en rigor, ¿no? Y aparte, ¿qué podemos denotar? Y esto, bueno, es un comentario
de un ingeniero que nos dice, muchas veces el módulo de reacción de subrasante, el coeficiente de balasto, que esté suministrado para cargas gravitacionales y estáticas, vamos a usarlo en un análisis dinámico, pero ¿qué va a pasar? Esto me va a conducir a una subestimación importante de la rigidez del suelo durante la aplicación de la carga dinámica y una sobreestimación importante de la cantidad de desplazamiento y rotación originada por el suelo deformado. ¿A qué quiere decir esto? Que voy a tener más deformaciones, mi deriva va a ser mucho más grande que cuando use funciones de impedancia, ¿no? La causa de esto pareciese ser una falta de comprensión en relación a las diferencias entre los efectos de carga a corto y largo plazo. Corto plazo es un sismo, largo plazo, carga viva, ¿no? Y una falta de claridad de las necesidades del ingeniero estructural y una falta de conocimiento en los límites de información suministrados por el ingeniero geotécnico. Ahora, hacer todo este trabajo sí es una lata, es bastante tedioso, es largo. Ahora, ¿qué se puede hacer? Bueno, hay diferentes criterios, ¿no? Algunos dicen justamente, ok, yo quiero diseñar justamente con lo que es una, una base empotrada. Yo con eso voy a diseñar mis elementos estructurales. Pero quiero sacar deformaciones con un coeficiente de balasto, es decir, voy a irme al caso más crítico, más conservador. Uso coeficiente de balasto para yo sacar lo que son las derivas y las fuerzas yo las hago con un empotramiento. ¿No? Eso me da, de alguna u otra forma, me saca por el lado más conservador. ¿Ok? Pero siempre no está de más que nosotros usemos las funciones de impedancia. Y estas funciones de impedancia, pues, son específicamente para análisis dinámicos, ¿no? Entonces, ahí respondiendo a tu pregunta, Gilberto, no puedo usar un coeficiente de balasto justamente para hacer un análisis de vibraciones. No. ¿Por qué? Porque el suelo va a tener diferente comportamiento y como la estructura está vibrando, pues se va a generar amortiguamientos, se va a generar diferentes amplitudes y la idea en una estructura vibratoria es que yo tenga lo más controlado esto, porque si no, uno crea deficiencias, si es que hay un operador cerca, le va a crear dolores de cabeza bastante severos. Entonces la conformidad no se alcanza. Otro, la estructura va a empezar a vibrar mucho y puede generar pérdidas económicas en el equipo, porque se puede arruinar. Imagínense una estructura de celulosa, ¿no? Que tiene un equipo de vibración. Los equipos no es que tenga 3, 4, 5, puede tener uno, dos. Y esos equipos cuestan 3 veces, 4, 5 veces más que la estructura. No, la estructura es una uña en comparación de los equipos. Si yo arruino el equipo, pues hasta ahí fue, pues la producción. La producción se para, imagínense que por semana o por día, por hora mejor. Por hora, la empresa o la industria genera unos $20,000. Se para 2 semanas la producción. ¿Cuánto he perdido? He perdido bastante dinero, ¿no? Millones. Por esa razón, pues el diseño de estructuras vibratorias es para agarrarlo con pinzas, ¿no? Y vamos a ver algunos detalles y consideraciones justamente en el curso de fundaciones superficiales que va a tener inicio la próxima semana, ¿no? Bueno, ahora sí, ¿qué vamos a hacer? La parte final, ¿no? Bueno, vamos a abrir justamente ¿cómo decirlo? Un archivito de robo de estructura en el cual podemos analizar justamente algunos datos, ¿no? Tenemos una cubiertita, una cancha, por así decirlo, en la cual pues vamos a verificar la estructura, ¿no? Aquí tenemos la estructura con sus fundaciones ya diseñadas. Aquí las podemos ver, ¿no? Es una estructura bastante sencillita, por así decirlo, ¿no? No es tan compleja.
Entonces me voy a ir por acá. Geometría. Bien. En geometría vamos a ver justamente qué cargas están poniendo. Peso propio, carga muerta, granizo, viento y bueno, todas las combinaciones de carga en servicio y en estado límite último, ¿no? Para justamente yo pueda ver esta estructura de esta manera, ¿no? Aquí esta es una estructura con perfiles conformados en frío. Bueno, y bien. Y bueno, esta estructurita tiene justamente su gradería. Bueno. Lo bueno del robo de estructural es que puedo verificar esto es justamente con coeficientes o con apoyos empotrados, ¿no? Pero estos ya están diseñados, así que vamos a verificar sus desplazamientos. ¿Cómo nos va con los desplazamientos? Bueno, entonces yo me voy a una vista de XZ y voy a irme a la línea de construcción número 4, digamos, ahí está, y voy a verificar para el viento, cuánto tengo en el viento el desplazamiento, ¿no? Voy a irme a análisis, em, resultados, diagramas de barras, y acá podemos verificar los desplazamientos, deformación, desplazamientos nodales y aplicar. Vemos que para este tipo se traslada de esta manera, ¿no? Vamos a ver cuánto tiene en los bordes, texto, a aplicar. Aquí, el que necesito es justamente este nudito, puedo verlo acá, y tiene un desplazamiento en XD, pues 0,2 centímetros, no es mucho como tal, 0,2, ese sería para un lado y para el otro, bueno, por acá, ¿no? Clic derecho, propiedades del objeto, verificamos los desplazamientos y tengo 0,12, bueno, va a variar un poco y en la puntita, ¿cuánto da? ¿No? 0,12 y aquí tenemos 0,13. Bien, de esa forma podemos ver justamente que, bueno, el desplazamiento más grande es 0,38 acá, pero este desplazamiento es justamente el total. El que quiero ver es el X, deformación X. Bueno, aquí lo podemos ver, 0,20. Bien, ese es el desplazamiento más grande que yo puedo tener, ¿no? Ahora, vamos a ver con esta estructurita ya dada, vamos a verificar cómo le ha ido al robo de estructural, ¿no? En el tema de los diseños, porque el robot al mismo tiempo no solo diseña los elementos, ¿no? Cancelar, le voy a poner acá, lo que necesito es esto, irme acá y verificar, por ejemplo, esta cimentación. Y aquí lo bueno es que puedo ver los resultados para la cimentación y cómo le va justamente, ¿no? Vemos que se ha puesto justo por acá una tensión de 0,15, 1,5 kilogramos centímetro cuadrado. Bien, vamos a verificar cuánto es justamente sus presiones y nos da justo acá las presiones en cada uno de los, para las combinaciones. Y ahí están. Ahí, empezamos para las de servicio, vemos que 0,022, es decir que por acá no tengo mucha deformación, 0,022 en kilopascales, ¿cuánto sería? Tendría que multiplicarlo por 1000 justamente, ¿no? 2, y aquí tengo, pues, ¿cuánto? 5, no es mucho, ¿verdad? O 51, creo que sería. Sí, 5. Disculpa, seré ingeniero, pero soy pésimo, pésimo para la matemática. 51, 51,22. Bien, 51,22. Después tengo, esto es para la combinación número 1. 51 y 22. Luego tengo, sigo bajando, 50, 54 y así vamos viendo y vemos que es justamente robo de estructural está considerando este tipo de comportamiento, ¿no? Un comportamiento, se podría decir, rígido, de esta forma, ¿no? Un comportamiento rígido. Bien, entonces estamos entre 50 y 20 y ahí podemos ir bajando para todas, 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 acá, para todas, absolutamente todas y vemos cómo se comporta, ¿verdad? Incluso puedo ver las armaduras que se ha puesto, en este caso está poniendo armaduras de 20, ¿no? Y también puedo ver un armado
como un esquema de armado en el cual puedo ver las armaduras, ¿no? Esto le puedo pasar al dibujante para que él mismo ya pueda elaborar un producto más asequible y más ordenado. Bien, en cambio, aquí abajo, pues en la nota de cálculo es una nota de cálculo bastante completa en el cual nos muestra justamente para todas las zapatas que he diseñado, nos muestra también lo que es el suelo que está usando, el estado límite de servicio, cómo ha sacado el coeficiente de seguridad, nos muestra a mucho detalle, ¿no? El alzamiento, si existe alzamiento, hundimiento medio, es decir, el asentamiento, el vuelco y el diseño del hormigón, donde tengo una cizalladura, ¿no? Entonces, la cizalladura técnicamente sería el cortante bidireccional o punzonamiento. Bueno, entonces vemos que es un coeficiente de seguridad de 6:1, es bastante alto, y con una altura efectiva de 24 centímetros, es decir, es de 30 centímetros de alto esta zapatita. ¿Cómo podemos verla? Acá, ¿no? 30 centímetros y acá la podemos ver. Entonces nos da una gran cantidad de información en la cual también nos da la cuantía. Es de 32,47 kilogramos metro cúbico la zapata como tal, pero tengo la otra zapata justamente que es la del otro lado. Esto en vista de que estas fundaciones pues están muy juntitas, tengo dos columnas muy juntitas, pero en este otro lado pues puedo ver que esta ya tiene un momento más grande, así que va a ser mucho más grande también porque puede que exista un levantamiento, ¿no? En este caso, pues veo la cimentación, los resultados y puedo ir verificando acá cuánto sería para la otra zapata, ¿no? Aquí tenemos justo por acá, aquí está, ¿no? Vemos que estamos con un leve levantamiento en esta parte, ¿verdad? Entonces se está levantando por ahí. Tengo con 48 y 0 por acá, 49 y 0. Está más o menos de esa forma, ¿verdad? Aquí podría ser lo que es de diseño nuevamente, pero no lo voy a hacer. Entonces aquí puedo ver que está entre 0, hay levantamientos y estoy con un 50 más o menos para los diferentes, ¿no? Y nuevamente puedo ver la memoria de cálculo. Y bueno, ahora, la idea de esto, verificar cómo nos ha ido con el caso de, a ver, déjenme verificar una cosita, estoy con, 30, perfecto. Déjenme verificar una cosita por acá y nos vamos a ir a abrir otro proyecto, ¿no? Justo estamos por acá, denme un momentito, voy a pausar esto, a ver, y vamos a abrir justo otro proyectito, que es exactamente el mismo, solo que ahora con interacción solo estructura, es decir, con un módulo de balasto. Bueno, con un módulo de balasto. A ver, ¿dónde está? Planilla de... a ver. Aquí está. A ver. Ya lo tenemos, ya lo tenemos. A ver. Ahí. Ahora está con interacción. Si se levanta la zapata, ¿es necesario colocar una doble parrilla? En muchos casos sí. Es necesario colocar una doble parrilla, Iker. Vulva de presiones, ¿se puede visualizar? No, no se puede visualizar, Gilberto. ¿Ok? A menos que yo ponga justamente un suelo. Vamos a verificarlo en un momentito. ¿Ok? Justo estoy abriendo Ahí está. Ahí está. Bueno, aquí tengo la estructura. Y bueno, obviamente las presiones en el suelo van a variar de sobremanera en base a lo que yo tenga acá, ¿no? En base al, ¿cómo decirlo? En base al sigma admisible que yo tenga.
va a variar, y en base al coeficiente de balasto, perdón, va a variar. No es lo mismo que la misma presión que me va a dar con un coeficiente de balasto menor que con uno mayor. No, va a ser muy diferente. Entonces, debo ser bastante explícito al momento de que yo escoja el coeficiente de balasto. Bueno, en este caso, ¿cómo yo haría esto? Tendría que irme por acá, en esta parte, y veo los espesores. Vamos a hacer algunos cambios, ¿no? Algunos leves cambios. Veo que tengo una zapata de 30. Bueno, esta zapata de 30, pues aquí puedo yo darle una, un coeficiente de balasto, ¿no? Pero al mismo tiempo Robo también te hace este cálculo en base al tipo de suelo que llegue a tener, ¿no? Y vemos que aquí entra diferentes valores como cohesión, ángulo de rozamiento, coeficiente, la carga máxima, entra un montón de cosas, ¿no? Entran varias cosas. En este caso, si yo puedo elegir, tomemos en cuenta este suelo. Elijo una cimentación aislada. ¿Qué dimensión? 1.5 por 1.5 de ancho. Bien, esa es justamente esta de acá. ¿Es una zapata rígida? Es una zapata flexible. Bueno, en este caso es una flexible. Bien, y aquí pues es 150 era más o menos la carga que le llegaba. Bien, y aquí yo le doy OK. Y esto yo debería copiarlo. Control C y lo copiaría acá. OK. Y cierro. Y lo pego acá. Normalmente hemos dicho que el coeficiente de balasto horizontal, en este caso, tendría que ser o el 80 o dividido entre unos 5, ¿no? Entonces agarramos 54.045.7.60 dividido entre 1.5. Entonces acá tendríamos 36.305.07 en ambos. Ahí. Y añado, ¿no? Agrego, sí. Y lo mismo hago para esta zapata de 40, que bueno, lo tengo acá, que le vamos a cambiar el nombre, que va a ser la zapata de 30 prima. Esa zapata 30 prima, pues le cambiamos el espesor a 30. Y los parámetros, en este caso son 2.1 por 1.2. Bien, entonces, acá el mismo suelo a 2.1 entre 1.2. Bien, acá, por ejemplo, debería llegarle unos 300 más o menos. Y aquí le llegaba a 150 prox, aquí unos 300, ¿no? Porque tengo el doble. Bien, entonces le pongo ahí que ya tengo el coeficiente de balasto, control C, y aquí control V, ¿no? Y directamente por el, o dividido entre 1.5. 69.131 dividido entre 1.5. Aquí 46.087.33. Y exactamente lo mismo acá. Listo. Añado y agrego. Sí, lo que va a hacer es que mis resultados no son actuales, ¿no? Y bueno, esto va a ser un análisis no lineal justamente debido a que tengo tensores acá que solo trabajan a tracción. ¿Ok? Entonces esto va a tardar tal vez un poquito, así que en este caso pueden ir haciendo sus consultas, ¿no? A ver, denme un momentito, voy a seleccionar estos, seleccionar semejantes por espesor. Y esta es una zapata de 30 prima. Ahí está. Listo. Y le damos correr, ¿no? Ahora sí. Inge, ¿y en qué casos utilizamos doble parrilla? Ah, ¿dónde es obligatorio? Cuando tengo zapatas combinadas. ¿Por qué? Porque en una zapata combinada, imaginemos que esta es mi zapatita combinada, ¿no? Está con amarillo, no me gusta. A ver, ahí está. Una zapata combinada. Y aquí voy a tener una columna y otra columna. Entonces, lo que pasa es lo siguiente, que en esta columna o en esta zapata, yo voy a tener algo tal que así, ¿no? Este diagrama de momentos, ¿verdad? Entonces, la parte de abajo, pues necesita eh, justamente acero de refuerzo en esta partecita, ahí cito.
¿no? Y aparte, este momento negativo, ¿no? Necesita parrilla superior igual. Técnicamente tendría parrilla en los dos lados. Bien. En medianeras y esquineras también. Sí y no, pero depende. Voy a depender justamente de cómo van mis presiones, ¿no? Si en algún caso, pues mi zapata se va de esta manera, totalmente, hay un, ¿cómo decirlo? Hay un levantamiento, pues ahí sí necesito parrilla doble, ¿no? Pero depende del análisis. En algunos casos sí, en otros casos no. Depende de cómo vaya, pero estas zapatas medianeras y esquineras, pues pueden justamente quedarse con parrilla simple siempre y cuando yo use vigas de equilibrio, ¿no? Vigas de equilibrio. ¿Para qué son las vigas de equilibrio? Como se está levantando, así mi piecito se está levantando, lo que hace la viga de equilibrio es, ¿a dónde va, señor? Lo vuelve uniforme. Bueno, uniforme entre comillas, porque no es tan cierto, ¿ok? Bueno, aquí vamos a una vista XZ y aquí vemos las zapatitas, ¿no? Entonces, primero, antes que nada, verifiquemos el desplazamiento, ¿no? Este desplazamiento, ¿cómo nos ha ido con el desplazamiento para el viento en X? Recordemos que nuestro máximo era 0,20. En este caso, ¿cómo nos ha ido con los diagramas de barras para los desplazamientos en X, ¿no? Aplicar un informe, texto. En este caso, se ha reducido. Vemos que tengo un desplazamiento un poco menor, ¿no? Un desplazamiento menor, debido a que toda la estructura de acá abajo también se está moviendo y no solo la estructura de arriba, ¿no? En este caso, pues me ha beneficiado más que perjudicar. Bien, pero lo que sí quiero chequear es justamente las reacciones en el suelo, ¿no? Para ello, una vista XZ, esto ya lo puedo quitar, esta deformación, chao, ¿no? Y busco lo que son los resultados, pero ya mapas para paneles y pido la reacción en el suelo. Y puedo pedir con una descripción. Ahí está. Bien, ahí está. Esto sería para el viento, pero necesito para los estados límites de servicio. Aquí tengo el 1, que va desde 42, 7, ¿no? En este caso, no hay levantamiento. Bien, no hay levantamiento, como puedo ver. Y aquí pues voy de 42, 61. Tenía más o menos un 50 y un 20, más o menos. Acá, ¿no? Un 50, un 20. Esto puedo ir verificándolo, ¿verdad? Se puede ir verificando en cada una de las diferentes. Si aparece un menos por ahí, significa justamente que hay un levantamiento y debería ser un análisis no lineal. Bueno, en este caso, pues veo que aquí tengo 26, 34 y más o menos se acopla a lo que tenía, ¿no? Por acá tengo un 7 y bueno, se acopla más o menos a lo que tenía, pero me parece un poco más real, por así decirlo, esta de acá. ¿Por qué? Porque estoy usando teoría de suelos. El detalle en este caso es que yo necesito datos reales del suelo para el terreno calculadoras, como estaba usando hace un momento, necesito datos reales del suelo, es decir, necesito estudios bien hechos. Bueno, para ese caso, como necesito estudios bien hechos, puedo tal vez incurrir en un error si es que no tuviera el estudio adecuado. Lo que se podría hacer, pero no es muy recomendable, es escoger de este catálogo de suelos alguno, ¿no? Incluso yo puedo seleccionar más estratos de suelos en los cuales yo puedo poner diferentes valores, ¿no? Y aquí, por el semiespacio, va a generar justamente una, ¿cómo decirlo? Me va a generar los diferentes cálculos. Aquí tengo las hipótesis que está tomando en cuenta y aquí las referencias de las cuales toma, ¿no? Del Eurocódigo, del Soil Mechanics Design Manual, ¿no? Hay libros justamente, bueno, esto creo que es en
en polaco, entonces hay diferentes lugares de donde se está, ¿cómo decirlo? Solventando, nutriendo el mismo programa, ¿no? Y aquí nos da justamente cómo está tomando en cuenta, está sacando de Businesc. Y aquí podemos ver más o menos un bulbo de presiones, ¿no? Y bueno, de esta manera es como va sacando justamente el módulo de balasto, ¿no? Que bueno, es tratar de hacer el cálculo de esto a mano es bastante largo, bastante complejo. Así que, bueno, el programa ya directamente lo hace, ¿no? Pero para ello necesito darle buenos datos, ¿ok? En este entendido, pues, podemos ver de que haciendo una interacción estática, en este caso, porque no tengo sismo, aquí sí puedo usar Winkler o puedo usar módulo de balasto. Aquí sí me está ayudando, ya no tengo ese levantamiento, ¿verdad? Ya no tengo ese levantamiento. Y veo que en ningún caso estoy superando los 150 kilopascales. Entonces mi zapata está perfectamente hecha, ¿no? El problema en este lugarcito es justamente el levantamiento y no tanto así la presión admisible, no más que todo que se levante. Ese es el problema en este caso. Bueno, ahora sí, podemos pasar ya directo a la ronda de preguntas, ¿no? Si es que hubiera alguna. A ver, ¿cómo se realizará modelo de zapatas combinadas o zapatas para un muro de contención? Ya, esto te refieres justamente con integración solo estructura o con el módulo de diseño de robot o al ejemplo que se va a hacer en el curso. Chris, con robot, perfecto. En robot, bueno, necesito seleccionar, por ejemplo, un nuevo proyecto, abrir proyecto. En este caso le vamos a dar guardar, primera instancia, guardar y abrir, ¿no? Esto. Ya abrimos el proyecto. Lo que se hace es seleccionar dos elementos, ¿no? Dos acá. Entonces lo que se hace es justo agarrar dos nuditos ahí, pero que estén circundantes y se los selecciona de esta manera, ¿no? Ahí me dice que hay combinaciones y le pongo ahí. Listo. ¿Desea proyectar una cimentación para dos pilares? Ya me dice esto, ¿no? Y le digo sí. Entonces ya puedo hacer una cimentación combinada. Ahí está, ¿no? Entonces yo puedo dejar al mismo programa que analice todo. Aquí ya tengo algunas configuraciones de armado de zapatas y opciones, ¿no? Pero puedo dejar al mismo programa que lo haga. Tal cual lo dejo así y que calcule. La separación de los pilares y para el espesor adoptado, la hipótesis de cimentación rígida no puede cumplirse. Un análisis detallado es necesario. Es decir, ya necesito interacción sobre estructura, me dice, ¿no? Y veo que me da una zapatota, ¿verdad? Me da una mega zapata en la cual puedo ver los resultados ahí. Y bueno, se va, más o menos se puede decir que es uniforme, ¿no? Pero en este caso, como puedo ver, no es lo más adecuado. Incluso podría quitarle y decirle que la base ya no sea 4 sino que sea 2 metros. Ahí y lo doy fijo y aplicar, ¿no? Verifiquemos qué tal nos da con eso. Lo mismo, ¿no? La separación de pilares, no se hace una base rígida, pero vemos que cumple. No, no hay problema. ¿Qué nos dice? Inge, ¿se tendría que colocar el coeficiente de balasto en una viga de conexión? Depende, depende. Por ejemplo, si tú tienes este de acá, esta consideración, ¿no? Estás tomando una viga en este sentido. Imaginemos ya que estas vigas o estas zapatas son con interacción solo estructura. Bueno, aquí yo tendría que conectar una viga, pero la idea de las vigas de conexión o tal vez o las vigas de equilibrio en este caso, si es que ésta se está levantando,
La idea de esta viga es que centre la zapata, ¿no? En este caso, si yo le pongo un coeficiente de balasto a esta viga, voy a tener problemas. ¿Por qué? Porque estaría subestimando muchas cosas. Estaría cargándole un cierto porcentaje del peso que resistiría esta zapata, le estaría cargando a la viga, cosa que no es lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque esta viga no quiero que soporte el peso de la estructura, quiero que equilibre. Por tanto, si yo quiero que esa zapata esa viga resista peso de la estructura, es decir, que actúe como viga de fundación, es decir, como una losa o como una zapata más larguita, ¿no? Que esas se usan en estructuras con poca carga. Si quiero hacer eso, pues ahí sí le pondría un coeficiente de balasto, ¿no? Pero cuando yo quiero centrar, no le pongo coeficiente de balasto y lo que se debería hacer en obra justamente para ello es que la viga no toque el suelo, es decir, poner una capita de poliestireno expandido, plastoformo, tecnopor en la parte donde va a entrar esa viga para que no tenga contacto con el suelo. Y técnicamente, pues, lo primero que llegue a soportar el suelo sea la zapata y esto recién lo transfiere a la viga, ¿no? Pero si quiero que esa viga resista el peso, ahí sí le pongo coeficiente de balasto y pego justamente esa viga en obra al suelo. Bueno, esta viga está a una altura nivel cero como en los cimientos. Esa viga, para que me va a servir para equilibrio, debe estar al nivel de fundación. En muchos casos, si la fundación está muy abajo, lo que se puede hacer es poner una viga un poco más alta, ¿no? Pero, acá debo ponerle un pedestal con un pequeño muro, cosa que todo el esfuerzo de esta zapata se transfiera a esta viga. Si solo pongo de esta manera, pues actuaría más que todo como una viga de arriostre, que la viga de arriostre tiene la función de, como su nombre dice, arriostrar la columna y que la longitud de pandeo no sea tan grande. ¿Ok? Se puede conocer la profundidad de excavación en robot si le puedes dar parámetros, ¿no? En este caso, yo puedo ir acá a esta cimentación y si bien yo le he puesto en esta parte que la tensión sea 0,15, puedo decirle que sea calculado por el mismo programa, ¿no? Para eso necesito darle una calculadora o datos de suelo, en el cual puedo darle acá, vemos que estamos a un nivel cero, aquí puedo darle que sea menor, -1, ¿no? Aplicar, acá -1, perdón, este es cero, aplicar. Entonces ya le puedo meter más, ¿no? A ver, vamos a chequear si podemos meterle el bulbo de presiones en esta parte, ¿no? Vamos a darle este suelito. Bien. Y le ponemos como estándar y le aplicamos, perdón, -1, aplicar. Perdón, este era al revés. Ahí, -1, aplicar. Ahí, listo. Ya está aplicado y pues esta zapata, justamente aquí le estamos poniendo con tensión que sea calculada, ¿no? Me va a calcular con el mismo programa. Bueno, ya calculado otra, veo que la cimentación en los resultados, aquí puedo verificar todo lo demás. Y vamos viendo en los estados límites de servicio, aquí abajo. Bien, no me da el bulbo de presiones como tal. No me da, no es que sea un punto específico para el cálculo de fundaciones, ¿no? No es Geo 5 o Geo 5, no es. Pero sí me ayuda al dimensionamiento de la misma, ¿no? Sí me ayuda al dimensionamiento de la misma, pero como tal no me da. Puedo ver los hundimientos y el vuelco, ¿no? Puedo ver eso, pero depende igual de las normativas con las cuales esté trabajando. Aquí, por ejemplo, vemos que pues tengo
un sigma admisible que es de 1,74, ¿no? Pero no me da, bien, no me da el bulbo como tal, ¿ok, Gilberto? Ese es un detallito que tal vez deberían implementar aquí a futuro, ¿no? Y, por ejemplo, si P no me da el bulbo de presiones tampoco, ¿verdad? Entonces, esas cositas, pues, ya tendría que hacerlas a mano, justamente, ¿no? Y bueno, también vamos a ver el tema de bulbo de presiones, cómo verificar y demás.